Hola a todos. Hoy queríamos enseñaros un ritual para iniciar a cualquier animal en la magia. Y yo os voy a presentar a un ser muy especial, que es mi mascota, a quien le quiero iniciar en la magia porque a él le encanta todo lo relacionado con la magia y le encanta estar presente en cada hechizo o en cada ritual que yo realizo. Bien, como veis, para realizar este ritual yo he representado mi altar, como lo explica siempre Margie. En el altar tienen que estar representados el elemento espíritu con el velón blanco y los 4 elementos que representan a los 4 elementos de la naturaleza: el agua, el aire con el incienso, el fuego con la vela blanca y la tierra con la sal. Una vez que tengamos representados estos elementos, vamos a iniciar el ritual de iniciación a la magia. Previamente hemos de haber limpiado todo el espacio físico donde vamos a llevar a cabo este ritual, y después os voy a explicar algo que tengo ahí en el medio, un pequeño caldero que a partir de que inicia mi mascota quiero que represente su caldero de poder, que vamos a ver cómo lo podemos dotar de toda la fuerza y de toda la magia. Bien, para empezar a iniciar a mi mascota en la magia, lo primero que debemos hacer es, con una brújula, orientarnos al norte. Una vez que nos hayamos orientado en el norte, vamos a coger nuestra vara de poder, en mi caso, o utilizar los dedos de tu mano dominante, y con cada una de las palabras que vayas diciendo puedes ir representando algún símbolo que a ti te guste o que a ti te represente. Yo en mi caso voy a utilizar el pentagrama, como lo hace Margie. Empezamos diciendo: invoco las fuerzas del universo, al agua, al aire, al fuego, a la tierra. Vientos del norte, ayudadme hoy en este ritual de iniciación para que le brinde a esta mascota de fuerza, de prosperidad y estabilidad, para que pueda estar presente en cualquier ritual mágico, en cualquier hechizo que yo lleve a cabo. Continuamos. En el este decimos: vientos del este, aportar intelecto, sabiduría y poder a este iniciado en la magia, para que a partir de este momento esté dotado de toda la fuerza y de todo el poder y pueda estar presente en cualquier ritual o en cualquier hechizo que yo lleve a cabo. Seguimos desde el sur diciendo: vientos del sur, aportar coraje, agallas y triunfo a este iniciado en la magia, para que a partir de este momento pueda estar presente en cualquier ritual que yo realice, dotándole de fuerza y poder a cualquier hechizo. Ahora desde el oeste diríamos: vientos del oeste, aportad energía transformadora, amor, purificación a este iniciado en la magia, para que a partir de este momento y en adelante pueda estar presente en cualquier ritual, en cualquier hechizo que yo lleve a cabo, dotándole de fuerza y el poder del universo. Una vez que hayamos realizado este paso, debemos escribir una petición dirigida, yo en este caso, al animal que quiero iniciar en la magia. Y además debemos representar una hierba o un elemento que a él le represente. Como siempre, escribimos nuestras peticiones en lápiz y papel y la doblamos en 3 partes. Una vez que tenemos nuestra petición, yo voy a empezar dotando de poder también al caldero. A partir de ahora va a ser el caldero de poder que va a representar a mi mascota. Con nuestra vara de poder volvemos otra vez a representar el elemento o el símbolo que a nosotros nos represente, en mi caso el pentagrama. Esta es la matriz de todo.
deseo que San Miguel Arcángel bendiga este instrumento de trabajo, bendiga este animal sagrado y me bendiga a mí, para que sepa utilizarlo con sabiduría, humildad y amor. En perfecta armonía pongo al servicio de los arcángeles este arma de poder que me comprometo a que jamás será utilizado para causar daño alguno. Confiérele, San Miguel, la fuerza necesaria para que pueda defenderme de las energías o espíritus dañinos y atraer a través de él los dones y privilegios de los 4 elementos: el fuego, la tierra, el aire y el agua. Con la petición que representa a mi mascota, yo lo voy a echar en el caldero de poder. Y además deberás escribir con tus propias palabras una petición que tú quieras o que tú creas o que le quieras dotar a tu mascota. ¿Vale? Y deberás echar una hierba, una que representa a tu mascota y una que te representa a ti. Yo, para mi mascota, voy a utilizar el palo santo, porque es una hierba que a él le encanta. Para ello voy a utilizar este fuego para ir prendiendo el palo santo, que vaya soltando el humo, que vaya soltando todas las propiedades. Y lo pongo aquí junto a un carboncillo. Y para mi petición voy a utilizar cardo santo, porque es una hierba que otorga suerte, otorga paz, otorga salud, que es lo que yo quiero que tenga mi mascota a partir de este momento. Por último, para iniciar a tu mascota en la magia, debe encender una vela en honor a él. Yo he preparado un aceite que va a ser el aceite que yo voy a utilizar para cualquier ritual en el que quiera que mi mascota le aporte fuerza y poder. Y una vez consagrada mi vela con el aceite, la voy a prender con mi velón de altar, que a partir de ahora le va a dar esa fuerza que tiene San Miguel, se la va a aportar también a mi mascota. Dejamos que se siga prendiendo el incienso y para darle fuerza a este ritual, si os fijáis, yo he puesto 3 velas blancas que voy a encender para que le dé fuerza e ilumine este ritual. Y comenzamos iluminando la vela que está al norte. Seguimos prendiendo en el sentido de las agujas del reloj la siguiente vela y finalizamos con esta vela para que le dé fuerza y poder a este ritual. Y ya por último, yo quería terminar este ritual dándole la carne en salsa que tanto le gusta, para que le dé el coraje, la fuerza y el valor que va a necesitar a partir de este momento para llevar a cabo cualquier ritual y estar presente en cualquier ritual que realice. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo.